Sí, pueden pasar, por favor, escuela bíblica. Están desesperados por la escuela bíblica. Libro de los Salmos, eh, capítulo número 73. Yo no sé si mi hermano, aquí tengo yo esta versión, eh, por lo menos concuerda con lo que mi hermano comentaba, ¿verdad? De que no le alcanzó la fe, pero Dios fue fiel. Si tan solo tuviéramos un poquito de fe, ¿verdad? Lo lograríamos todo. Así que creo que mi hermano tenía un poquito de fe. Pero acuérdese que en todo el testimonio, el esfuerzo de parte del joven es bien importante. Dios no es que va a dar las cosas así nomás. Tiene que esforzarse uno. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Bien. eh, el tema, no sé si le iremos a cambiar en el proceso, pues, pero dirección y meta. Dirección y meta. Basado en la vida de Asaf, en el capítulo número 73 de los Salmos, o el Salmo 73, versículo 22, dice así: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Padre, gracias. Sé propicio con tu pueblo, Señor. Gracias por ese bello testimonio que acabamos de escuchar. Que para ti no hay nada imposible. Lamentablemente somos torpes, Señor. Lo reconocemos. Tu siervo, Asaf, lo reconoció, Señor. Gracias, te bendecimos porque serás propicio también por medio de tu palabra a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden, por favor, hermanos, tomar asiento. Aquí tengo esta versión. En esta versión dice ese mismo versículo 22: es porque era un necio y no sabía nada. Era para ti como un bruto animal. Ahí está. Es porque era un necio y no sabía nada. Era para ti como un bruto animal. Tremendo, ¿verdad? Sin embargo, el versículo 23 dice: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Qué precioso saber que llega un momento en que no queremos nada de esta tierra. Algún día vamos a llegar nosotros a ese nivel. Aquí encontramos nosotros que, según el tema que le he puesto, dirección y meta, hay que considerar dos importantes preguntas. Y esto en la narración del Salmo con Asaf, y es, primero, ¿qué haré con mi vida? Sería una buena pregunta. ¿Qué haré con mi vida? Es muy importante que nosotros nos hagamos esta pregunta. Definitivamente no podemos hacer algo bueno de nuestra vida fuera de Dios. Por eso yo trataba la manera de analizar ciertas palabras en relación a lo que se iba a compartir, y era de que, Señor, tenemos la ayuda humana, pero la ayuda humana no es fiel. La ayuda humana de un momento a otro nos da la espalda. Y qué bienaventurado el hombre que no confía en el hombre, porque el que confía en el hombre es maldito. Entonces, Dios es fiel, y Dios de la nada
hace las cosas. Y Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Aquí vemos una situación muy difícil en la vida de Asaf, un hombre que tenía privilegios maravillosos. Sin embargo, siempre se manifiesta la naturaleza que tenemos, la naturaleza humana. Tenemos un contexto, pero quiero terminar con estas dos preguntas que debemos de considerar en nuestra vida. Y la segunda es, ¿a dónde iré una vez que pase la vida? Es una pregunta que también debemos de hacernos. El salmista había hallado las respuestas, y vemos dos respuestas. Su Señor lo guiará por la vida. Esto es lo que muestra el Salmo en sí, cuando usted lo lee con comprensión. Entonces, el salmista había hallado dos respuestas también. Una era, su Señor lo guiará por la vida. Qué precioso es confiar y saber que Dios va a guiar mi vida. Una de las cosas que sí estamos muy conscientes es de que nosotros solos no podemos. No importa las capacidades que tengamos. Si Dios no está con nosotros, realmente no podemos hacer las cosas como deben de hacerse. Entonces, la primera fue que su Señor lo guiará por la vida, y la segunda es que después el Señor lo recibirá en gloria. Dos cosas bien elementales y bien importantes. El versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Esto ya lo está diciendo él en cordura. Cuando él pasó el trato, la situación, una ocasión anterior lo explicaba, él va a narrar lo que vivió, pero cuando él lo narra, él ya está en una situación diferente. Él ya pasó ese momento tan oscuro de su vida, ese momento tan difícil donde él casi siente que se pierde, donde él casi siente que es derrotado. Son cosas que todos nosotros pasamos. Entonces, cuando él inicia el Salmo, lo inicia de esa manera, y dice que bueno es Dios con Israel y para con todos los limpios de corazón. En el versículo 3 dice, y aquí empieza la situación difícil, que es la que vamos a tratar con este poco tiempo que nos queda. Vamos a tratar de escudriñar algo que sea de beneficio para nuestra vida. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Mire todo lo que estaba batallando aquí Asaf, y más adelante leíamos que en el versículo 21, donde dice: se llenó de amargura mi alma. Mire, al ver todo esto, al contemplar todo esto, hermano, qué tremendo es, porque nos cuesta, voy a repetir la misma palabra, nos cuesta comprender que el hecho que nosotros caminemos con Dios no significa que todo va a ser color de rosa, no significa que todo lo vamos a tener. Dios sabe por qué las cosas no las tenemos, por qué Dios permite que otros las tengan. Por ejemplo, cuando el Señor en su tiempo y veía a los religiosos que oraban en las plazas y gritaban y se vestían de cilicio y no se limpiaban ni la cara ni se bañaban, cuando ellos ayunaban, el Señor les dijo: de cierto ellos ya tienen su recompensa. Ahora, esto va más allá de lo que usted nomás puede oír con simplicidad. O sea, esto no es solamente de que solo quiere que los vean, no, ya tienen su recompensa. De la misma manera deberíamos de ver aquellas cosas que nosotros no comprendemos, aquellas cosas que anhelamos
aquellas cosas que podemos hasta exponer nuestra vida por obtenerlas, cuando Dios dice, de cierto, ellos ya tienen su recompensa. Y qué tremendo, porque aquí el salmista comprende cosas tremendas que las entendió hasta que entró nuevamente al santuario de Dios. Las entendió hasta que él pudo entrar y comprender, primeramente ver la gloria del Señor y cómo Dios le habló a su corazón. Hasta que estamos en la voluntad de Dios, nos percatamos por qué no podemos tener ciertas cosas. Esas cosas, al no tenerlas, somos preservados. Si nosotros las tuviéramos, no sabríamos dónde estuviéramos. Y esa es una situación que nosotros debemos de comprender en los caminos del Señor. Debemos mantenernos del pan necesario. Si es necesario, tengamos ese estilo de vida. Si no es necesario, Dios proveerá. Pero si tenemos que depender del pan necesario, ¿no será que eso nos hace a nosotros no solo depender de un trabajo, sino depender de la voluntad de Dios? ¿No será que eso nos mantiene a nosotros en los caminos del Señor? Ahora, hay algo bien tremendo en la vida de Asaf, que él comenzó a comparar, él comenzó a mirar a los demás. Es un problema grave que nosotros tenemos cuando queremos compararnos con otros. Entonces, todo eso lo llevó a él a llenarse de amargura, como lo dice el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón, oiga, sentía punzadas. Entonces lo primero que el salmista muestra es su arrepentimiento por haber dudado, porque en el versículo número 22 dice, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Entonces lo primero que el salmista muestra es su arrepentimiento por haber dudado. ¿Cuántos hemos dudado? ¿En cuántas ocasiones hemos dudado? ¿Cuántos hemos creído que quizás estábamos mejor antes cuando no conocíamos al Señor? ¿Cuánto hemos pensado que los inconversos viven mejor que nosotros? ¿O tienen más que nosotros? Pero Asaf llegó a entender algo muy importante en la vida de ellos. Entonces, cuando entendió esto, y lo entendió en la presencia de Dios, y lo entendió en el lugar donde Dios habla, que no valía la pena eso, porque el fin de todos ellos, era muy diferente al fin que él tenía. El salmista ahora entiende cuán torpe fue de pensar que los impíos tienen la buena vida. Imagínense qué tremendo. Entiende cuán torpe fue de pensar que los impíos tienen una mejor vida que nosotros los creyentes. También reconoce que a pesar de sus dudas, esto es muy precioso, a pesar de sus dudas, Dios no lo abandonó. A pesar de que nos desmoralizamos, Dios nos concede, a pesar. Mire qué precioso eso, hermano. ¿Acaso Dios no sabe que somos polvos? Dios sabe que somos polvo. Y el hermano decía que hubo un momento que él se desmoralizó, pero qué tremendo que la noticia ya venía. Lo que pasa es que se había trabado en algún alambre, pero el mensaje ya había venido, ya venía en camino. Y el hermano muestra que, y lo comprendo, porque ¿quién no se desmoraliza? Pero qué bendición es saber que si estamos en la voluntad de Dios, Él tiene los medios, Él tiene los recursos, y muchos de ellos invisibles, porque no se ven, no se saben. Y primeramente Dios permite que nos desanimemos para que nos demos cuenta de que no podemos confiar en el hombre, ni podemos confiar en nuestras fuerzas, ni tampoco en nuestra sabiduría, sino en conocerle a Él. Amén. Aún en ese tiempo, cuando se tambaleaba, Dios le tenía tomado de la mano. Mire qué fidelidad la de Dios. Aún en los momentos en los cuales él se hundía, no se hundió. En los momentos que él se tambaleaba, no se cayó. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía tomado de su mano. Mire qué fidelidad la de Dios con nosotros. Aunque nos tambaleemos, no nos caemos, porque Él nos sostiene. El salmista alaba a Dios por su fidelidad. ¿Y cómo está la fidelidad
expresada por el salmista en este salmo? Primeramente, por su presencia. Dios nunca lo abandonó. Segundo, por su ayuda. Dios siempre le ayudó. Dios nunca lo desamparó, nunca lo abandonó. Siempre estuvo presto a ayudarlo a él. También su dirección en la vida. El Señor lo estaba dirigiendo. Aunque él se puso torpe por un momento, él comenzó a ver que Dios lo estaba dirigiendo. Y algo más, la esperanza de la gloria futura. Tenía un gran final. Hermano, nosotros tenemos un gran final. Lo mejor está por venir. Amén. Y esto es muy importante. Cuando dice cuán torpe era, confiesa cuán ignorante y falto de entendimiento había sido su modo de pensar. ¿Cuántas veces hemos pensado como una bestia? Y como lo dice en la versión que leímos, como un bruto animal. ¿Cuántas veces hemos hablado lo que no debemos en relación a la situación que vivimos? Porque Dios lo ha permitido. Y si estamos en Cristo, estamos diciéndole al Señor: Señor, tú no cuidas de mí. Señor, tú no te has acordado de mí. ¿Y cuántos hablamos como un bruto animal? Lo digo por la versión. Amén. Hemos sido como una bestia. Y la bestia se caracteriza por no tener raciocinio. Pero nosotros, amén. Entonces, aquí encontramos que, como el ejemplo es Asaf, el pueblo de Dios se confunde, dudando del conocimiento y cuidado de Dios. Y esto nos entristece. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos entristecemos, porque creemos que Dios no tiene cuidado de nosotros, porque creemos que Dios no se ha acordado de nosotros. Y eso viene y nos trae una confusión. Y qué horrible es estar en confusión. No sé si usted algún momento ha estado en confusión. Es como cuando usted tiene una fuerte migraña y no puede equilibrar todas las cosas. Es tremendo, porque uno ora y hasta pierde el sentido de la oración. Pero es porque hay una lucha, hay una batalla, hay una confusión, hay una división en la mente. Se está peleando contra una cosa y se quiere hacer otra. Esto pasa en nuestra vida. Asaf, hermano, Asaf era un director de la alabanza en los tiempos del rey David. No le estoy hablando de un principiante, no le estoy hablando de un neófito, le estoy hablando de un director de la alabanza, de uno que dirigía al pueblo de Israel para que la gloria descendiera sobre ese pueblo. ¿Comprende eso? Y ahora nosotros, hermano. Por eso Dios tiene misericordia. Amén. El salmista se preocupa especialmente por su propio caso. Pues a pesar de lo diligente que fueron sus esfuerzos por llevar una vida santa, imagine qué tremendo, se hallaba aún duramente probado, porque es bien triste. En el versículo número, dice, cuando dice que en vano, el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mire qué tremendo. Hermano, ahora quiero preguntarle, ¿qué le pasaba a Asaf? Nada. ¿Qué le faltaba a Asaf? Nada. Es que aquí no está diciendo él que se estaba muriendo de hambre. Aquí no está diciendo él que lo persiguen para matarlo. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el descenso? El que comenzó a mirar a los demás. Él estaba bien. Usted está bien. El problema es cuando usted comienza a mirar a los demás. El problema es cuando usted comienza a compararse con los demás. Porque si el Señor le preguntara a usted, ¿y qué te falta? ¿Sabes que no tienes triglicéridos porque caminas, porque no tienes carro? Y los que tienen carro, preguntarle cómo están de los triglicéridos y del colesterol y de la mala circulación. Hermano, es una verdad. A Asaf no le faltaba nada. Asaf lo tenía todo.
pero lamentablemente comenzó a fijarse en cómo vivían los inconversos. Entonces el versículo 16 dice: si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. 16, perdón, leí el 15, disculpe. Cuando pensé, aquí está la palabra, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Dice, cuando pensé, la palabra literalmente es que él estudió. Fíjese bien, cuando él estudió, repito el versículo 16, cuando pensé para saber esto, cuando estudié para saber o para entender esto, ¿sabe cuál fue el problema? Que no pudo comprenderlo. Porque no hay respuesta. Él estudió, él indagó, él investigó, ponderó este enigma. Y qué tremendo, pero todo eso fue en vano. No pudo penetrar en querer entender por qué. Es que eso no nos corresponde a nosotros saberlo. Nosotros debemos de caminar nuestro camino, valga la redundancia, vivir nuestra vida, el estilo de vida que Dios ha designado que nosotros vivamos. Ignoramos que hay un preordenamiento y que ese preordenamiento es el que nos mantiene a nosotros seguros. Nosotros queremos cambiar las cosas, nosotros queremos que sean de esta manera, pero en el preordenamiento no está así. Como Israel pudo haber escogido el camino más corto cuando salió de Egipto, pero tuvieron que agarrar el camino más largo. ¿Por qué? Porque ese era el que Dios había diseñado para ellos y lo había preordenado. Ellos ahí iban seguros y pudieron llegar hasta el otro lado. Hermano, qué bendición es entender esto. Que no me preocupe la vida de los demás, que me preocupe mi vida. Que no me preocupe la familia de los demás, que me preocupe mi familia, que no me preocupe cómo viven los demás, que me preocupe cómo vivimos nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Todos tendemos, porque hay una corriente que nos lleva a que nosotros comparemos. Por ejemplo, en muchas ocasiones he oído a algunos hermanos de que nos motivan y nos impulsan a que nosotros vayamos y compremos cosas que no necesitamos. ¿Y por qué las compramos? Hace muchos años yo le compartí aquí a la iglesia algo que yo aprendí de un hermano, que había una esposa de que todo lo que su vecina compraba, lo compraba, hacía que su marido lo comprara también. Y así muchas cosas. De repente llegó el momento en que el esposo ya no podía más, había gastado todo su dinero, sus ahorros, y había topado las tarjetas. Ya no tenía cómo más, pero tenía una mujer que le impulsaba que comprara todo. Entonces de repente, hermano, la vecina compró un televisor y pusieron la gran antena fuera de la casa. Entonces el esposo se sintió presionado por su esposa y no podían comprar el televisor. Entonces, ¿qué hicieron? Compraron una antena y la pusieron en la casa para que se creyera que también ellos tenían televisor. Así que el vecino adentro tenía televisor y ella adentro no tenía televisor, pero por fuera se miraban iguales las casas. ¿Y cuántos seremos así nosotros? ¿Cuántos andaremos por fuera la cruz, pero por dentro nada, Espíritu Santo? Porque la iglesia se caracteriza porque es de Cristo, porque tiene una cruz. Nosotros no tenemos cruz, pero tenemos al Señor. No tenemos antena, pero tenemos televisor. Amén. Entonces, qué tremendo, por más que él quiso estudiar, no pudo penetrar en querer saber cómo era esa situación. ¿Hasta cuándo? El versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, mire, él
él en su propia manera, en su propia cuenta, él estudió, él investigó y no pudo. No encontró respuesta. ¡Qué bendición! Que Dios no le permitió encontrar respuesta. Si es así, él no entra al santuario. Como no pudo penetrar en ese enigma, entonces él, cuando estuvo en el santuario, mire lo que dice en el versículo número 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Tal vez me pone en Éxodo 25, 22. Mire qué importante esto. Éxodo 25, 22. Y usted usted lo comprenda. La respuesta a su vida no le va a encontrar en otro lugar, sino es el lugar donde Dios habla. Y de allí mire, de aquí habla Jehová. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. ¿Y dónde estaba el propiciatorio? En el lugar santísimo, donde estaba el arca. Dice, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Pero oiga el principio, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Vayamos a Salmo 5, versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El 24 o 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahí pudo encontrar él dos cosas: el fin de ellos y pudo ver el final de él. Por eso dice, tan torpe era yo que no entendía, hasta que entrando en tu santuario, hasta que entró en la presencia del Señor. Entonces vio la luz cuando miró a Dios. También su fe creció al ver la gloria de Dios. Tercero, lo que le esperaba a él esperaba la gloria. Dios le mostró todo eso y es por eso que su vida fue cambiada. Lo supo y vio lo que les esperaba a ellos, el fin de ellos. Él pudo ver la ira de Dios sobre aquellos que no le temen. Y se dio cuenta que son inestables para confrontar problemas cuando vienen y no tienen respuesta a la muerte. Mire qué tremendo, lo dice en el Salmo. Ellos no saben cómo enfrentarse a los problemas. Y también no saben cómo enfrentarse a la muerte. Fíjese que el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo número 13, me lo van a poner los hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él tenía esperanza. Ellos no tenían esperanza. Él podía resolver cualquier situación porque tenía a Dios de su parte. Ellos no podían resolver las cosas porque no todo lo resuelve el dinero, no todo lo resuelve la posición y no todo lo soluciona las riquezas. Él tenía a alguien que podía resolver lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces supo que sus valores son pasajeros, porque dice el 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han caído asolados de repente? Perecieron, se consumieron de temores. Mire qué tremendo. Entonces encontramos nosotros aquí que supo que sus valores son pasajeros. Inclusive aún el versículo 20, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Y qué fue lo que lo engañó a él? La apariencia. Mire qué importante esto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cuidarnos de esta situación? Primero, la comunión con Dios es indispensable. Significa que Asaf había perdido la comunión con Dios.
Si no, no hablara que hasta que entrando en tu santuario. Significa que había dejado de entrar en el santuario. Y cuando ya no tuvo esa comunión con Dios, entonces comenzó a fijarse en todo lo que lo rodeaba. Fíjese que una de las cosas maravillosas que usted puede experimentar en Cristo es que cuando usted está bien con el Señor, no se fija en lo que pasa afuera. Mire, ni a los temblores le tiene miedo. Amén. Hermano, estoy hablando en serio. Es que cuando uno está bien con el Señor, se mueve y uno dice, ya va a pasar. Y quiero decirle algo, su vida no depende de un temblor ni de una mala edificación. Si Jehová no edificare la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano se desvelan los que la cuidan. Amén. Ahora, la comunión con Dios indispensable. La meditación para aplicar la palabra de Dios en los detalles cotidianos de la vida es muy importante. Tercero, conocer y usar la palabra de Dios de la manera correcta. Debemos de esperar la revelación de Dios para que ubiquemos en cada momento la palabra de Dios. Y la comunión con los creyentes, pues en la iglesia nos apoyamos los hermanos unos con otros. Eso también lo meditaba y decía, qué bendición que el hermano diga, hermano, gracias por todos aquellos que ustedes siempre estuvieron orando conmigo. Qué bendición es que nos apoyemos los unos a los otros. Ahora, quiero terminar con 3 cosas. Primero, debemos de enfrentar nuestras faltas. El versículo número 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El salmista se había concentrado neciamente en las faltas de otros. ¿Oyó eso? Se había concentrado neciamente en las faltas de otros. Se había fijado en los impíos. Había envidiado la prosperidad de los malvados, como lo oímos del versículo número 3 en adelante. Se había lamentado de su propio dolor y las supuestas bendiciones de ellos. Imagínense qué tremendo. Debemos de enfrentar nuestras faltas. No nos fijemos en que nosotros estamos sufriendo y que ellos están en abundancia. Es porque nosotros estamos mal. No podemos ver realmente con los ojos espirituales. No podemos hacer una verdadera evaluación porque nosotros estamos mal. Vamos a darnos cuenta que nosotros estamos sufriendo y que todos los demás son felices. Usted solo puede ver el carro. Usted no sabe la letra que pagan. Hermano, qué tremendo es esto, no la letra del carro. No, qué tremendo es de que nosotros nos empezamos a fijar en los demás y ponemos a ver nuestra situación y que nuestra situación es lamentable. No es lamentable, estamos mejor que ellos. Esto lo comprendió cuando encontré en el libro de Job que en el estado en que se encontraba Job tuvo que orar por sus 3 amigos que supuestamente estaban mejor que él. Y Dios les dijo, hasta que mi siervo Job ore por ustedes. Amén. Segundo, le dije que iba 3 cosas para terminar. Segundo, debemos agradecer la guía de Dios. Versículos 23 y 24. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Significa que Dios nunca se apartó de él. No es que él no se apartó de Dios, no, que por la versión que tenemos da a entender eso, pero no, significa que Dios nunca se apartó de él, sino cómo lo iba a tomar de su mano. Y dice el 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mire lo que llegó a entender. Entonces, qué importante es, me has guiado según, tu consejo. Disculpe que yo pierdo por momentos aquí el versículo. Me has guiado según tu consejo. Segundo, dije, debemos agradecer la guía de Dios. La presencia de Dios es mayor que los placeres del mundo. Y esto debía de haberlo entendido Asaf. Él, como un hombre de adoración, él era un adorador, era un ministro de la alabanza.
era un cantor, era un músico, posiblemente tenía todas las habilidades y lamentablemente no se percató que la presencia de Dios es mayor y mejor que los placeres del mundo. Nunca lo que el placer nos da va a satisfacer lo que Dios satisface. Y significa que los que confían en Cristo nunca están solos. Él dice, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Significa que podemos vivir constantemente conscientes de la presencia de Dios. Él dio una promesa de estar todos los días de nuestra vida con nosotros hasta el fin del mundo, dijo. Él siempre está con nosotros. Entonces, la guía de Dios es para todos los que confían en Él. Él dice, me has guiado según tu consejo. La guía de Dios determina la dirección de nuestras vidas. Si Dios nos dirige, significa que vamos en buena dirección. Si nosotros nos dirigimos, tengamos la seguridad que vamos en contrasentido. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Si Dios me está dirigiendo, aunque considere yo que tenga necesidad, estoy mejor que el que tiene provisión. Si Dios me dirige, no importa lo que esté viviendo, estoy mejor, no importa el dolor, porque muchas veces el dolor nos lleva, muchas veces, a acercarnos a Dios, a depender de Dios, a esperar en Dios. Entonces, si Dios me está dirigiendo, estoy mejor que cualquier otro que no es dirigido por Dios, aunque al parecer el asunto es al revés. Y tercero, debemos de asirnos de la garantía de gloria. Versículo 24 y versículo número 25. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Debemos de tomarnos de la garantía de Dios. No quiero nada. Por eso, mire, yo me quedaba, yo sí sabía, porque lo que el hermano decía con lo que iba a compartir, qué tremendo. Sí, tenemos ayuda humana, Señor, preferimos la tuya. Y no había ninguna garantía de que la tuviéramos de parte de Dios en el testimonio. Pero fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Me gustó mucho, porque yo lo he pensado de esa manera. Es cierto, es una bendición tener ayuda, pero uno queda endeudado. Y esa deuda moral es toda la vida. Pero cuando Dios es nuestro ayudador, hermano, qué bendición, que nuestro compromiso solo es con Él. Por eso es bien tremendo cuando Él dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ser dirigidos por Dios? Y que nuestra meta es Él. ¿Hasta dónde? Le podemos decir al Señor, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora, aquellos que tenemos cierta edad y que hemos tenido cosas que son fuera de Él, yo le quiero preguntar y contestémonos nosotros mismos, ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo nos ha ido? Amén. Fuera de Él, de verdad, no deberíamos de desear nada de esta tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque qué fiel eres, qué bueno eres, Señor. Porque podemos esperar diariamente tu dirección para nuestra vida. Y podemos estar seguros del cielo, porque Jesús es el camino. Señor, ¿cuántos nos vemos en este versículo? No nuestra versión que leemos normalmente, sino la que leímos, que dice, es porque era un necio y no sabía nada. Era para ti como un bruto animal. Señor, ¿cuántas veces me he quejado? Porque las cosas no salen como yo quiero, Señor. Señor, ¿cuántas veces me he quejado y me he molestado porque no tengo lo que yo deseo? Y no he comprendido que no ha sido para mi bien, sino
hasta que he venido a tu presencia, como le pasó a Asaf, que hasta que entró en tu santuario, Señor, hasta que tú le mostraste la vida y el fin de ellos, ya tenían su recompensa. Mas la recompensa de Asaf todavía estaba en espera. Le esperaba la gloria. Por eso Asaf podía decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Señor, lo primero que veíamos es que el salmista muestra su arrepentimiento por haber dudado, pues ahora entiende cuán torpe fue de pensar que los impíos tienen la buena vida. Que también reconoció que a pesar de sus dudas, Señor, tú nunca lo abandonaste. Y aún en ese tiempo en que él tambaleaba y sucumbía y podía hasta hundirse, Señor, tú lo tenías tomado de su mano. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque no has tomado en cuenta nuestras palabras necias, palabras de torpeza, palabras de confusión, porque te has fijado que hemos desviado nuestra vista y hemos dejado de contemplar tu gloria y nos hemos fijado en lo que nos rodea. Señor, gracias, porque ese testimonio preparó también, igual que la alabanza, nuestros corazones, para darnos cuenta que es tu fidelidad, es tu misericordia, y que fuera de ti nada deseamos en esta tierra, Señor. Guíame, Señor. Sí, Padre. Yo anhelo estar contigo. Tú prometiste acercarte a mí. Si yo me acerco a ti, pongo a un lado los problemas de hoy y me gozo porque en ti estoy. Yo anhelo estar contigo. Guíame, Señor. Yo anhelo estar contigo. Tú prometiste acercarte a mí. Si yo me acerco a ti, pongo a un lado los problemas de
Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, Padre. Señor, que nuestra confianza esté en ti y que por sobre todas las cosas nuestra mirada esté en ti, Señor, y nuestra meta seas tú, Padre Santo. Llévanos con bendición y paz en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias.